Hora de actualizar las noticias de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y esto es El Mundo Ahora. El gobierno de Estados Unidos reducirá en 700 el número de agentes del ICE en Minnesota. Aún así, unos 2.000 permanecerán desplegados tras las protestas y el masivo rechazo a las violentas redadas antimigrantes, que dejan ya 2 muertes de ciudadanos y múltiples heridos. Terminó en Abu Dhabi la primera jornada de reuniones entre Kiev y Moscú mediadas por Washington. En paralelo al encuentro, municiones de racimo rusas mataron al menos a 7 personas en un mercado de Donetsk. Y el Kremlin dijo que seguirá combatiendo hasta que Volodymyr Zelensky tome decisiones que pongan fin a la guerra. El escándalo Epstein también salpica a las altas esferas del poder en el Reino Unido. La policía inició este martes una investigación contra Peter Mandelson, ex embajador británico en Estados Unidos, tras ser acusado de haber filtrado información sensible al fallecido delincuente sexual. El primer ministro Keir Starmer enfrenta ahora un escrutinio en el Parlamento. Comenzamos en Estados Unidos. Tom Homan, responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca, anunció el retiro de 700 agentes federales de control de inmigración de Minnesota, aunque cerca de 2.000 permanecerán en la zona. El gobierno Trump ha desplegado a miles de agentes de inmigración armados en Minneapolis y sus alrededores para detener y deportar migrantes, lo que ha provocado protestas masivas y acciones de rechazo contra la presencia del ICE. Sin embargo, Homan declaró que la reducción del despliegue se debía en parte a la cooperación sin precedentes que estaba recibiendo de los alguaciles electos de Minnesota, quienes administran las cárceles del condado. My goal with the support of President Trump is to achieve a complete drawdown. Mi objetivo con el apoyo del presidente Trump es lograr una reducción completa y poner fin a esta oleada lo antes posible. Pero esto depende en gran medida del cese de las actividades ilegales y amenazantes contra ICE y sus socios federales que estamos viendo en la comunidad. No reduciremos el personal que brinda seguridad a nuestros agentes. No permitiré que nuestros agentes corran riesgos, por lo que no reduciremos el personal que brinda seguridad y responde a incidentes hostiles. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lidera este miércoles una reunión a nivel ministerial sobre minerales críticos. En este contexto, Washington anunció alianzas sobre tierras raras con la Unión Europea, Japón y México, países que intentan encontrar soluciones a la escasez de estos minerales, especialmente tras los controles impuestos por China como respuesta a los aranceles decretados por el presidente estadounidense Donald Trump en 2025. Beijing domina el sector y es el principal proveedor de estos metales e imanes, mientras los países buscan mayor acceso y menos dependencia. Se utilizan en automóviles, computadores, teléfonos inteligentes, misiles y turbinas. Las tierras raras son esenciales para la producción de tecnología moderna y esta semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un proyecto de $12.000 millones para almacenarlas. Durante años, las empresas estadounidenses han corrido el riesgo de quedarse sin minerales críticos durante las perturbaciones del mercado. Hoy lanzamos lo que se conocerá como Proyecto Bóveda, para garantizar que las empresas y los trabajadores estadounidenses nunca se vean perjudicados por ninguna escasez. El proyecto creará la Reserva Estratégica de Minerales Críticos de Estados Unidos y funcionarios de la Unión Europea ya buscan un acuerdo con la administración Trump para reforzar su suministro. Se trata de 17 elementos cuya purificación es extraordinariamente difícil. A pesar de su nombre, son relativamente abundantes. Los químicos las llamaron raras no por ser difíciles de encontrar, sino por lo complejo que resulta separarlas unas de otras. El dominio de China en el sector es abrumador, acapara el 70% de la minería de estos recursos únicos y casi el 90% de su procesamiento. Un liderazgo que Beijing labró con inversiones e investigación durante 6 décadas, según el diario New York Times. Para 1986, Beijing ya era el principal proveedor de estos elementos. El líder chino Xi Jinping ha descrito las tierras y minerales raros como un recurso estratégico importante. Cuando Trump anunció aranceles, el gobierno chino respondió con restricciones de estos metales. La amenaza provocó disrupciones en las cadenas de suministro globales. Empresas de todo el mundo dependen
dependen de las exportaciones chinas de estos materiales, incluidas Apple, General Motors, Stellantis, Boeing y Google. Japón anunció el martes que una expedición encontró estos minerales en su lecho marino. Expertos creen que si logra extraerlos de forma constante, su cadena de suministro será más independiente en algunas industrias. En Abu Dhabi se llevó a cabo la primera jornada de la segunda ronda de diálogos entre Ucrania y Rusia bajo la supervisión de los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La delegación del gobierno de Volodymyr Zelensky aseguró que las charlas fueron sustanciosas y productivas, en un momento en que Kiev y Moscú aún no encuentran una solución de fondo sobre el futuro del Donbass. Veamos. Mismo formato, mismos equipos y mismo lugar. Este miércoles, Rusia, Ucrania y Estados Unidos realizaron la primera jornada de una nueva ronda de diálogos en Abu Dhabi. El objetivo, encontrar una solución a la guerra. Según la delegación ucraniana, las charlas transcurrieron de forma positiva. El trabajo fue sustancioso y productivo, con un enfoque en pasos concretos y soluciones prácticas. Estamos preparando un informe para el presidente Volodymyr Zelensky. En la mesa de negociaciones estuvieron Rustem Umerov por Ucrania, antiguo ministro de Defensa y reconocido diplomático, e Igor Kostyukov por parte de Rusia, jefe de inteligencia militar y sancionado por Occidente. También estuvieron presentes los habituales emisarios especiales de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. Sin embargo, en Kiev, los ucranianos no creen que las negociaciones puedan dar resultados. Esperemos que la reunión cambie algo, pero no creo que nada vaya a cambiar para nosotros. Nosotros no haremos concesiones y ellos tampoco las harán. El principal punto de bloqueo de las discusiones sigue siendo la soberanía del Donbass, en las regiones de Donetsk y Lugansk. Rusia quiere ocuparlas en su totalidad, mientras que Ucrania desea el cese de los combates en la línea del frente y la creación de una zona desmilitarizada. El tiempo corre en contra de Ucrania, ya que Rusia sigue avanzando en el campo de batalla. Al ritmo actual, las tropas del Kremlin podrían ocupar todo el Donbass en 1 año y medio, según los cálculos de la agencia France Press. Continuamos con información de Medio Oriente. Al menos 20 palestinos, entre ellos 7 niños, murieron en nuevos bombardeos israelíes reportados este miércoles, según las autoridades sanitarias de Gaza y a pesar del cese del fuego pactado en octubre del año pasado. Esta jornada también ha estado marcada por el cierre temporal del paso fronterizo de Rafah, que reabrió hace 3 días. Nos informa William Gasso. Carpas destrozadas en el campo de refugiados de Al-Mawasi en el sur de la Franja de Gaza. Son consecuencias de los nuevos ataques que dejaron varios muertos en el enclave palestino. Entre ellos se encuentran al menos 7 niños y un médico de la Media Luna Roja que llegó inmediatamente en el sitio para ayudar a las víctimas. Los bombardeos también alcanzaron el norte del territorio palestino y el barrio de Al-Tufa en el este. Estábamos durmiendo en nuestra casa cuando empezaron a caer proyectiles y disparos. Estábamos tranquilamente sentados en nuestra casa, lejos de la línea amarilla. ¿Qué podemos hacer ante las acciones de los israelíes y lo que nos hacen sufrir? Estos ataques ocurren 3 días después de la reapertura del punto fronterizo de Rafah. El paso con Egipto fue cerrado durante varias horas el miércoles por razones de seguridad, según Israel. Luego se reabrió y se reanudó la actividad en la frontera, indicó una fuente egipcia a la agencia Reuters. Pero aunque puedan pasar al país vecino algunos pacientes, la situación humanitaria sigue siendo muy dura en Gaza. La ocupación ataca a los civiles y al personal médico e impide la entrada de medicamentos y suministros médicos como si todavía estuviéramos en estado de guerra. La reapertura del paso fronterizo de Rafah constituye una etapa crucial del cese al fuego acordado en octubre pasado entre Israel y Hamas. Un cese al fuego constantemente violado. Más de 560 gazatíes murieron bajo fuego israelí desde que entró en vigor, según las autoridades del enclave. En Reino Unido, este miércoles tiene lugar en el Parlamento una sesión de debate sobre Peter Mandelson, el laborista vinculado con el pederasta Jeffrey Epstein, nombrado a principios de 2025 como embajador de Estados Unidos, cuando ya había informaciones de su relación con el delincuente sexual. El primer ministro Keir Starmer tendrá que publicar los documentos que llevaron a ese nombramiento, mientras enfrenta la presión de la oposición por el escándalo. Marta Moya nos cuenta. La tormenta Mandelson sacude al Reino Unido. El Parlamento británico pone en la lupa al primer ministro Keir Starmer por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, un cargo que asumió a principios de 2025 con el inicio del segundo mandato de Trump y que ya estaría contaminado por los vínculos previos entre el destacado laborista y el depredador sexual Jeffrey Epstein.
Señor presidente, le hice al primer ministro una pregunta muy específica. ¿Sabía que Mandelson había continuado su amistad con Epstein después de la condena? Dice, si hubiera sabido entonces lo que sabe ahora, pero lo sabía. En enero de 2024, un periodista del Financial Times le informó al primer ministro que Mandelson había permanecido en la casa de Epstein incluso después de la condena por prostitución infantil. Entonces, ¿olvidó el primer ministro este hecho convenientemente o decidió que valía la pena correr el riesgo? Mandelson fue despedido en septiembre de 2025, tras la publicación de correos electrónicos entre él y Epstein. Sin embargo, el premier británico niega que conociera la dimensión del escándalo. Señor presidente, como la Cámara esperaba, pasamos por un proceso. Hubo una diligencia y luego una verificación de seguridad por parte de los servicios de seguridad. Lo que se desconocía era la profundidad, la magnitud y el alcance de la relación. Mintió sobre eso a todo el mundo durante años. Tras las presiones del Partido Conservador, el gobierno de Starmer acordó publicar los documentos que arrojan luz sobre el nombramiento de Mandelson como embajador. En el centro de la polémica, la presunta información confidencial británica compartida con Epstein, como un informe interno que analizaba una posible venta de activos del gobierno británico o el inminente rescate del euro en 2009. Ha traicionado a nuestro país, ha mentido repetidamente y es responsable de una larga serie de engaños. Pero este momento exige no solo la indignación, sino acción. Peter Mandelson renunció esta semana a la Cámara de los Lores y enfrenta una investigación por presunta mala conducta en un cargo público, un delito que en Reino Unido está penado con la cadena perpetua. Y vamos con noticias de Colombia. El Clan del Golfo, principal cartel del narcotráfico del país, anunció que suspendería las negociaciones de paz que se desarrollaban en Qatar con el gobierno de Gustavo Petro, luego de que el presidente acordó atacar a su líder en cooperación con Donald Trump. Los mandatarios pactaron el martes en la Casa Blanca priorizar las acciones militares de inteligencia contra 3 mandos criminales colombianos, entre ellos alias Chiquito Malo, el jefe del clan. El gobierno y el Clan del Golfo habían anunciado en septiembre la iniciación de conversaciones con miras a un desarme a cambio de beneficios legales. El juez federal argentino Sebastián Ramos firmó un pedido formal de extradición de Nicolás Maduro desde Estados Unidos a la Argentina por una causa en la que se le acusa al mandatario de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. El origen de la denuncia es de 2023 y fue presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia. Se basa en el principio de jurisdicción universal, que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos, independientemente de dónde se hayan cometido, y también de la nacionalidad de los responsables o de sus víctimas. Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, una fecha estipulada por la ONU que promueve la prevención y la innovación. Desde Europa, la inteligencia artificial plantea un serio debate sobre la transformación de la detección del cáncer de mama. Expertos franceses y británicos dan su opinión. Veamos el informe detallado de Samuel Salgado Castro. Un estudio sueco publicado en la revista científica The Lancet trae esperanza. La inteligencia artificial mejora la detección del cáncer de mama en mamografías, analizando más de 106.000 exámenes en mujeres de 53 años promedio entre 2021 y 2022. Con la IA se detectaron el 81% de los cánceres en el examen inicial, contra el 74% donde no se usó. Pero desde Francia, voces expertas matizan estos avances, como la Federación Nacional de Médicos Radiólogos y el Departamento de Imagenología de Gustave Roussy. Es muy sensible, pero puede dar muchos falsos positivos. Por eso es tan importante la interpretación humana del radiólogo, porque vamos a eliminar los falsos positivos del software de inteligencia artificial. Estudios estadounidenses demuestran que estas herramientas no ahorran tiempo real y son costosas. Según algunos médicos, los radiólogos deben corregir el diagnóstico de la IA para evitar sobrediagnósticos como confundir vasos sanguíneos con tumores. Sin embargo, algunos expertos afirman que el ojo y la experiencia humana se pueden complementar con otras herramientas. Para mí la IA no sustituye al médico, sino que hace cosas que el radiólogo no puede hacer, ya que los datos son muy amplios y exhaustivos. Y en 2026 lo que se nos pide en oncología es tener un enfoque holístico y amplio de todo el paciente, a nivel biológico, de antecedentes y de imágenes. La normativa europea sobre inteligencia artificial, que se aplicará por etapas a partir de agosto de 2026, ha clasificado como de alto riesgo
los dispositivos médicos que incorporan inteligencia artificial cuando contribuyen al diagnóstico o influyen en una decisión terapéutica. Fin del informativo. Siga en France 24 y France24.com. Buenas tardes.